Hace pocos minutos, una noticia preocupante sobre Engin Akyurek comenzó a circular y está dejando a los fanáticos en estado de alerta. El famoso actor turco, conocido por sus papeles destacados en series que han conquistado millones de corazones, se encuentra en el centro de una situación que nadie esperaba. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Engin Akyurek? La información que ha llegado hasta nosotros está generando muchas reacciones en las redes sociales. Si eres fan del actor o sigues el mundo de las telenovelas turcas, debes quedarte hasta el final de este video para entender toda la situación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre tus actores favoritos. Vamos a los detalles de esta noticia que está moviendo internet en este momento. Engin Akyurek nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara, capital de Turquía. Hijo de un funcionario público y de una ama de casa, creció en un hogar modesto, donde los valores familiares y la sencillez formaban parte del día a día. La infancia de Engin estuvo marcada por momentos tranquilos, rodeado del cariño de sus padres y del incentivo al estudio y al respeto por los demás. Desde pequeño mostraba una mirada curiosa y atenta al comportamiento de las personas, observando detalles que muchos pasaban por alto. Esa sensibilidad natural, aún sin forma definida, sería la base de todo lo que construiría en el futuro. En la escuela, Engin se destacaba por su inteligencia y calma. Le gustaba leer y escribir pequeñas historias, pero también era tímido, prefiriendo el silencio a la agitación. Mientras otros soñaban con ser médicos o ingenieros, él se fascinaba con los personajes y las emociones humanas. Aún así, el teatro no era una realidad cercana. En una sociedad donde las artes no siempre se consideraban una profesión estable, el joven Engin siguió el camino esperado, ingresó en la Universidad de Ankara, donde se graduó en Historia. Durante los años de universidad, su vida comenzó a cambiar discretamente. Fue allí donde tuvo su primer contacto con el teatro. Al principio solo asistía a las presentaciones organizadas por sus compañeros, pero pronto sintió el deseo de participar. La curiosidad se transformó en pasión. Subir al escenario por primera vez fue una experiencia transformadora. El nerviosismo inicial dio paso a una sensación de libertad que nunca había sentido. Su presencia llamaba la atención. El público se quedaba en silencio cuando hablaba, y los profesores notaron su capacidad para transmitir emoción sin exagerar. Las pequeñas presentaciones universitarias fueron el punto de partida. Engin no buscaba fama, sino algo más profundo, comprender el alma humana a través del arte. Creía que cada personaje era una ventana al corazón de las personas. Al final de la carrera, ya tenía claro que la historia le ayudaba a entender el mundo, pero el teatro le permitía sentirlo. Sus padres, aunque preocupados por la inestabilidad de la carrera artística, apoyaron su decisión. Sabían que su hijo tenía un brillo diferente en los ojos cuando hablaba de actuar. Con el diploma en mano y el deseo de seguir su vocación, Engin empezó a buscar oportunidades en el medio artístico. La transición no fue fácil, las puertas parecían cerradas y el camino era incierto. Pero no se rindió. La determinación que lo guiaba desde la infancia se mantuvo firme. Engin participaba en audiciones, asistía a grupos de teatro y continuaba estudiando expresión corporal e interpretación. Cada rechazo servía de impulso para intentarlo una vez más. Su objetivo era claro, quería llegar al corazón de las personas a través de sus actuaciones. Esa etapa de su vida, marcada por el aprendizaje y la persistencia, fue la base de toda su trayectoria. Engin aún no imaginaba cuánto cambiaría su elección, no solo su vida, sino también el panorama de la televisión turca. El joven tímido de Ankara estaba a punto de dar su primer paso hacia el reconocimiento nacional, un paso que lo llevaría a un concurso de talentos, poco después, a la fama. Pero en aquel momento solo pensaba en seguir intentándolo. El escenario lo llamaba, y el viaje de Engin Akyurek apenas comenzaba. El año 2004 marcó un antes y un después en la vida de Engin Akyurek. Tras años de dedicación y esfuerzo silencioso, decidió presentarse al concurso de talentos Türkiye'nin, conocido como las Estrellas de Turquía. Este programa buscaba descubrir nuevos rostros para la televisión nacional, y aunque Engin no era todavía un nombre conocido, su presencia cautivó desde el primer momento. Con su voz tranquila, su mirada intensa y una naturalidad poco común, conquistó al jurado y al público,
obteniendo el segundo lugar. Aquella fue su puerta de entrada al mundo del espectáculo. A partir de ese instante, la vida de Eun-jin cambió de rumbo. Las ofertas comenzaron a llegar, y pronto recibió su primera oportunidad profesional, un papel en la serie Jabang Damat, conocida en español como El novio extranjero. Era una comedia romántica ligera, muy popular entre las familias turcas, y para él representó la posibilidad de aprender frente a las cámaras. Aunque su papel no era protagónico, su interpretación dejó huella. Los críticos destacaron su naturalidad, la manera en que lograba expresar emociones complejas sin exageraciones, y su forma de conectar con el público sin necesidad de artificios. Eun-jin entendía que aquel era solo el comienzo. Cada día en el set era una escuela, una oportunidad para observar, escuchar y mejorar. No se dejaba deslumbrar por la fama ni por los reflectores. Seguía siendo el mismo joven tranquilo de Ankara, curioso y reflexivo. En sus ratos libres, dedicaba tiempo a leer guiones, estudiar a los grandes actores del cine turco y practicar diferentes formas de interpretación. Quería dominar su oficio, no solo ser reconocido por su rostro o su voz. Con el tiempo, su compromiso empezó a ser notado por los directores. Eun-jin mostraba una sensibilidad poco común, una mezcla de disciplina y emoción que lo hacía destacar entre los demás. No necesitaba grandes gestos para transmitir un sentimiento, bastaba con una mirada o un silencio prolongado. Esa cualidad lo convertiría en uno de los intérpretes más queridos de su generación. Sin embargo, el camino no era sencillo. Turquía vivía una etapa de gran competencia en la televisión, con nuevos actores surgiendo cada mes. Eun-jin debía demostrar constantemente su talento y su compromiso. Hubo momentos de incertidumbre, de proyectos que no salían como esperaba, pero nunca perdió el enfoque. Cada experiencia, buena o mala, servía como aprendizaje. Fue durante esos primeros años que Eun-jin comprendió que la actuación era más que una profesión, era una forma de entender y compartir la vida. Detrás de cada historia había personas reales, emociones verdaderas y mensajes capaces de tocar corazones. Su deseo de crecer como actor se fortalecía con cada personaje que interpretaba, sin importar el tamaño del papel. Poco a poco, el público comenzó a reconocer su nombre. Las revistas y los programas de televisión empezaban a hablar del joven actor de mirada profunda y carácter reservado. Pero Eun-jin no se dejaba llevar por el ruido. Sabía que el verdadero reconocimiento vendría con un papel que lo desafiara de verdad, un papel que le permitiera mostrar toda la profundidad que llevaba dentro. Ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. En su horizonte ya se asomaba una nueva oportunidad, una historia intensa que lo pondría a prueba como nunca antes y que lo convertiría, definitivamente, en una estrella. El verdadero salto de Engin Akyurek llegó con la serie Bir Bulut Olsam, traducida como Si yo fuera una nube. En esta producción interpretó a Mustafa, un hombre perturbado, complejo y profundamente humano. Fue su primer gran desafío actoral, y también el primer papel que exigió de él una entrega emocional absoluta. Mustafa no era un héroe ni un villano, sino un ser lleno de contradicciones, atrapado entre la culpa, el amor y la rabia. Engin logró darle vida con una intensidad que sorprendió tanto a la crítica como al público. Muchos afirmaron que había nacido una nueva estrella en la televisión turca. A partir de entonces, su nombre comenzó a resonar con fuerza en los medios. Los productores lo buscaban, los directores querían trabajar con él, y las audiencias esperaban su próxima aparición en pantalla. Sin embargo, Engin no se dejó llevar por el entusiasmo del momento. Seguía eligiendo sus papeles con cuidado, buscando historias que dijeran algo importante y personajes que le permitieran explorar las emociones humanas desde diferentes ángulos. Su prioridad nunca fue la fama, sino la autenticidad. En 2010 llegó el papel que cambiaría su vida para siempre, Kerim Ilgaz en Fatmagul Suku N, una serie basada en una historia profundamente social. La trama abordaba temas difíciles, como la justicia y la redención, y requería una interpretación sensible y contenida. Engin compartió protagonismo con Beren Saat, una de las actrices más reconocidas del país. La química entre ambos fue inmediata y poderosa. Juntos construyeron una historia que emocionó a millones de espectadores no solo en Turquía, sino también en decenas de países donde la serie fue transmitida. Con Fatmagul Suku N, Engin alcanzó una dimensión internacional. Su personaje, Kerim,
era un hombre que enfrentaba sus propios errores y buscaba redención, un retrato lleno de humanidad. Su interpretación fue tan profunda que muchos espectadores lo identificaron como un símbolo de cambio y esperanza. A partir de entonces, Engin se consolidó como uno de los actores dramáticos más respetados y queridos de su generación. Poco después llegó otro gran éxito, Kara para Aşk, traducida como Amor de Oro y Odio, donde actuó junto a Tuba Büyüküstün. Esta serie, una mezcla de drama, romance y misterio, fue un fenómeno global. Su papel como Merdemir, un detective marcado por la pérdida y la búsqueda de la verdad, le permitió mostrar una nueva faceta, un hombre fuerte pero emocionalmente vulnerable. La intensidad de su actuación, combinada con su mirada melancólica y su dominio del silencio, lo llevó a conquistar audiencias de diferentes culturas. Los premios comenzaron a multiplicarse. Engin ya no era solo una promesa, era una realidad. Su rostro aparecía en portadas de revistas, y su nombre era sinónimo de calidad interpretativa. Pero más allá de la fama, Engin mantenía la sencillez de siempre. Continuaba agradeciendo cada oportunidad y evitando el exceso de atención mediática. A esas alturas, su carrera estaba en su punto más alto, y el mundo lo miraba con admiración. Sin embargo, Engin sabía que el éxito también traía consigo nuevos desafíos. Su siguiente paso sería encontrar equilibrio entre la admiración del público y la búsqueda de profundidad artística. Ese equilibrio sería la clave de la siguiente etapa de su vida, una fase marcada por reconocimientos, premios y decisiones que definirían su legado. El talento de Engin Akyurek no tardó en trascender las fronteras de Turquía. Tras el éxito de Kara para Aşk, su nombre comenzó a aparecer en medios internacionales y en festivales dedicados a la televisión y al cine. Su actuación había conquistado corazones en lugares tan distintos como América Latina, Oriente Medio y Europa del Este. Lo que más llamaba la atención era su capacidad para transmitir emociones con una verdad que cruzaba idiomas y culturas. No importaba si el público no hablaba turco, bastaba con verlo para entender lo que su personaje sentía. En 2015, Engin fue reconocido con el Seoul International Drama Award, uno de los premios más importantes de Asia. Fue galardonado como mejor actor por su papel en Kara para Aşk, un logro que consolidó su prestigio fuera de su país. En la ceremonia, con su humildad característica, agradeció al público y a su equipo, afirmando que el arte era un lenguaje universal que unía a las personas. Ese momento fue un símbolo de cuánto había avanzado desde aquel joven estudiante de historia en Ankara. Poco después, recibió el Golden Butterfly Award, el reconocimiento más prestigioso de la televisión turca. Su discurso fue breve pero sincero. Dijo que actuar era su forma de comprender al ser humano y que su mayor recompensa era emocionar a la audiencia. La prensa destacó no solo su talento, sino también su autenticidad, algo cada vez más raro en un medio dominado por la imagen y la fama rápida. A medida que su carrera crecía, Engin empezó a interesarse también por el cine. No quería limitarse a la televisión y buscaba historias más personales, con mayor libertad creativa. Así llegaron películas como Bir Küçük Eylül Meselesi, una historia romántica y melancólica que mostró su lado más sensible, y Kokuklar Sana Emanet, donde exploró temas como el trauma y la sanación interior. En cada proyecto, Engin demostraba que era un actor dispuesto a arriesgarse, sin miedo a la profundidad ni al silencio. Críticos y directores comenzaron a describirlo como el rostro de la emoción. No solo por su mirada intensa, sino por su capacidad para habitar sus personajes con una naturalidad que los hacía creíbles y cercanos. A diferencia de muchos actores de su generación, Engin evitaba los excesos dramáticos y prefería la sutileza, esa emoción contenida que se siente sin necesidad de palabras. Con el tiempo, su influencia empezó a inspirar a jóvenes artistas. Muchos lo consideraban un ejemplo de disciplina, humildad y compromiso. Engin solía decir que el éxito verdadero no se medía por la fama, sino por la capacidad de permanecer fiel a uno mismo. Esa filosofía lo mantuvo firme incluso en los momentos de presión y sobreexposición. En entrevistas, hablaba poco de premios y más del proceso creativo. Para él, cada proyecto era una oportunidad de crecimiento. Aunque el reconocimiento le había abierto muchas puertas, no se dejaba deslumbrar. Su interés principal era seguir aprendiendo, explorar nuevos géneros y contribuir al arte turco desde un lugar honesto y humano.
Sin embargo, mientras disfrutaba del éxito y del reconocimiento, comenzaban a aparecer los primeros signos de cansancio. La fama exigía más de lo que imaginaba y el ritmo de trabajo se volvía cada vez más intenso. Enjin estaba a punto de enfrentarse a un nuevo capítulo de su vida, uno en el que los desafíos y las dudas pondrían a prueba su equilibrio y su fortaleza interior. Tras varios años de reconocimiento y éxito internacional, Engin Akyurek comenzó a experimentar una etapa diferente en su carrera. Después del impacto de Kara para Ask, las expectativas sobre sus próximos trabajos eran altísimas. Todos esperaban que cada nuevo papel fuera tan poderoso como los anteriores, pero esa presión empezó a volverse una carga. Engin sabía que la industria del entretenimiento era cambiante, y que ningún artista podía mantenerse en la cima sin pasar por momentos de duda y renovación. Su siguiente gran proyecto fue Sephirin KZ, una producción ambiciosa que prometía repetir el éxito de sus obras anteriores. La serie tuvo una gran audiencia y fue bien recibida por el público, pero también generó críticas mixtas. Algunos consideraron que el guión no alcanzaba la profundidad emocional que caracterizaba a los trabajos de Engin. Otros, en cambio, elogiaron su interpretación por su madurez y su entrega total al personaje. Aunque el proyecto no fue un fracaso, dejó en él una sensación de vacío. Sentía que algo faltaba, como si el brillo del pasado no lo llenara del mismo modo. A medida que avanzaba la década de 2020, Engin tomó una decisión poco común entre las estrellas de su nivel: alejarse temporalmente de la televisión. Necesitaba tiempo para pensar, para reconectarse con su propósito y decidir qué tipo de historias quería contar. Rechazó varias propuestas comerciales que prometían grandes ganancias, pero que no lo motivaban creativamente. Ese gesto sorprendió a muchos, pero quienes lo conocían sabían que no lo movía la fama, sino la autenticidad. Durante ese periodo de retiro, Engin se dedicó a la introspección. Estudió guión, dirección y escritura narrativa. Empezó a escribir ideas propias, explorando nuevas formas de expresión artística. Sus días se llenaban de lecturas, reflexiones y viajes cortos por Turquía, lejos de los flashes y los sets de grabación. En entrevistas posteriores, comentó que necesitaba reencontrarse con el silencio, entender de nuevo por qué amaba su oficio. No fue una etapa fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de sentirse fuera del ritmo del mundo mediático. Sin embargo, esa pausa resultó ser uno de los periodos más valiosos de su vida. Engin descubrió que la creatividad florece en la calma y que el arte auténtico requiere tiempo y paciencia. El público, aunque extrañaba verlo en pantalla, respetó su decisión. En las redes sociales, miles de mensajes expresaban apoyo y admiración por su coherencia y valentía. Muchos veían en él un ejemplo de integridad, alguien que no sacrificaba su esencia por mantenerse visible. Cuando finalmente regresó a los medios, lo hizo con una mirada distinta. Más sereno, más consciente de su papel como artista. Había aprendido que las caídas no son fracasos, sino pausas necesarias para seguir creciendo. Su regreso no buscaba recuperar el brillo perdido, sino construir algo más profundo y duradero. Ese renacimiento marcaría un nuevo rumbo en su carrera. Engin estaba listo para reencontrarse con su público, pero esta vez desde un lugar más personal y reflexivo. Lo que vendría después no solo redefiniría su relación con la fama, sino también con su propia vida, abriendo espacio para hablar de lo que siempre había protegido con tanto celo, su mundo interior y su manera de amar. A lo largo de su carrera, Engin Akyurek ha mantenido una relación particular con la fama. Aunque su rostro es conocido en todo el mundo, su vida privada sigue siendo un misterio. A diferencia de muchos actores, él evita las redes sociales, raramente aparece en eventos públicos y casi nunca comenta sobre su vida sentimental. Esa discreción, lejos de alejar al público, ha despertado aún más curiosidad. Muchos se preguntan quién ocupa su corazón, pero Engin prefiere dejar que su trabajo hable por él. En varias entrevistas, ha dicho que el amor, para él, no necesita demostraciones públicas ni titulares de prensa. Cree en un amor sencillo, sincero y libre de apariencias. Según sus propias palabras, las relaciones verdaderas se construyen en silencio, lejos de los focos. Esa filosofía lo ha acompañado desde joven y explica su distancia del mundo del espectáculo fuera de las cámaras. A lo largo de los años,
La prensa turca ha especulado sobre posibles romances con algunas de sus compañeras de elenco. Entre los nombres más mencionados se encuentran Tuba Büyüküstün, su compañera en Kara para Aşk, y Cansu Dere, con quien compartió varios eventos profesionales. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones. Engin siempre ha mantenido una postura respetuosa, evitando alimentar rumores o exponer a las personas que lo rodean. Su silencio se ha convertido en una forma de protección, tanto para él como para quienes forman parte de su círculo íntimo. Más allá de la curiosidad pública, Engin dedica gran parte de su tiempo libre a su familia. Mantiene un vínculo muy estrecho con sus padres, quienes siguen viviendo en Ankara. A pesar de sus compromisos, los visita con frecuencia y busca conservar la vida sencilla que aprendió de ellos. En entrevistas, ha confesado que nada lo hace sentir más en paz que una comida casera en su hogar de la infancia, acompañado de conversaciones tranquilas y lejos de cualquier pretensión. Sus amigos cercanos lo describen como un hombre leal, reflexivo y profundamente humano. Dicen que disfruta de las cosas simples, un café con buena compañía, un paseo por la naturaleza o una tarde de lectura. Le gusta rodearse de pocas personas, pero de vínculos genuinos. Quizás por eso su círculo social es reducido, formado en su mayoría por colegas del teatro y el cine con los que comparte intereses artísticos y una visión más espiritual de la vida. Para Engin, el amor no se limita a las relaciones románticas. Lo entiende como una energía que se refleja en todo lo que hace, en su manera de actuar, de escribir y de conectar con los demás. En varias ocasiones ha afirmado que la empatía es la forma más pura de amar, y que solo quien siente compasión puede interpretar a fondo las emociones humanas. A medida que su vida profesional evolucionaba, su carácter reservado se volvió aún más notorio. Esa distancia del ruido mediático no lo aisló, sino que lo fortaleció. Engin aprendió a encontrar equilibrio entre el corazón y la fama, entre la exposición y la privacidad. Sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de coherencia en una industria donde todo se exhibe. Pero mientras el público lo admiraba por su serenidad, pocos sabían que detrás de esa calma se escondían momentos de lucha interna y agotamiento emocional. Un nuevo capítulo, centrado en su búsqueda de bienestar y equilibrio espiritual, estaba por comenzar. Con el paso de los años, Engin Akyurek comprendió que la fama no solo trae reconocimiento, sino también un peso invisible. Las largas jornadas de grabación, la presión de mantener el éxito y la constante exposición pública comenzaron a afectar su bienestar. En más de una entrevista, confesó que hubo momentos en los que se sintió agotado, tanto física como mentalmente. Ese cansancio lo llevó a replantearse su estilo de vida y a buscar un equilibrio entre su carrera y su salud interior. Engin adoptó un modo de vida más consciente. Empezó a cuidar su alimentación, a practicar ejercicio regularmente y a darle importancia al descanso. No buscaba la perfección física, sino sentirse en armonía consigo mismo. Su rutina diaria se volvió más sencilla, comidas naturales, caminatas al aire libre y una conexión más profunda con la naturaleza. Le gustaba pasar tiempo en lugares tranquilos, lejos del bullicio de la ciudad, donde pudiera respirar aire limpio y pensar con claridad. Pero el cambio más importante fue espiritual. Engin descubrió en la meditación una herramienta poderosa para calmar su mente y reconectar con su esencia. En su vida diaria, reservaba momentos de silencio para reflexionar, respirar y agradecer. A menudo decía que el actor debe cuidar su mente tanto como su cuerpo, porque sin equilibrio emocional es imposible interpretar con verdad. Esa práctica le permitió reencontrar la paz interior que había perdido en los años de mayor exposición mediática. Durante este periodo, también se acercó a la lectura de filosofía oriental y a las tradiciones sufíes, muy presentes en la cultura turca. Encontró en esas enseñanzas una forma de entender la existencia desde la serenidad y el desapego. La fama es pasajera, solía decir, pero el alma permanece. Esa frase, sencilla pero profunda, se convirtió en una especie de lema personal. A través de la introspección, Engin comenzó a mirar la vida con otros ojos. Aprendió a valorar lo pequeño, un amanecer, una conversación sincera, un día sin compromisos. Su entorno notó el cambio. Sus amigos decían que se veía más tranquilo, más centrado. Ya no corría tras los proyectos, sino que esperaba con paciencia los que realmente lo inspiraban. Esa nueva actitud también se reflejó en su trabajo,
sus interpretaciones se volvieron más contenidas, más auténticas, llenas de matices que provenían de una mente en calma. Pese a la serenidad que mostraba, no negaba que había tenido que luchar contra momentos de ansiedad y duda. Reconocía que la salud mental es un tema del que se habla poco en el mundo del espectáculo y que muchos artistas enfrentan presiones silenciosas. Con valentía, empezó a mencionar la importancia de cuidar el interior tanto como la apariencia, inspirando a otros actores jóvenes a priorizar su bienestar. Para Engin, el verdadero éxito ya no estaba en los premios ni en las cifras de audiencia, sino en poder mirar atrás y sentirse en paz con lo vivido. Había aprendido que la creatividad florece cuando el corazón está sereno. Ese nuevo equilibrio lo preparó para una etapa diferente, más introspectiva, en la que el arte y la vida se fundirían en un mismo camino. Y fue precisamente esa búsqueda de silencio y claridad la que lo llevó a tomar una decisión radical, alejarse del ruido del mundo y retirarse, por un tiempo, a un lugar donde pudiera escucharse a sí mismo. En medio de su nueva etapa de equilibrio, Engin Akyurek sintió la necesidad de ir un paso más allá. No bastaba con llevar una vida tranquila, quería experimentar el silencio absoluto, alejado de todo lo que conocía. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a muchos: dejar temporalmente Estambul y trasladarse a la región de Capadocia, un lugar de paisajes rocosos, cuevas antiguas y una serenidad que parecía detener el tiempo. No buscaba huir del mundo, sino reencontrarse con él desde otra perspectiva. Durante ese retiro, Engin vivió con sencillez. Alquiló una pequeña casa de piedra en las afueras de Göreme, rodeada de colinas y valles. Los días transcurrían lentamente. Se levantaba al amanecer, caminaba por los senderos, preparaba su propio desayuno y dedicaba horas a escribir. La soledad, lejos de ser una carga, se convirtió en su compañera más fiel. En una entrevista posterior, explicó que aquel aislamiento le enseñó a escuchar los sonidos que antes ignoraba: el viento entre las rocas, el canto de los pájaros, el ritmo de su propia respiración. Fue en ese ambiente donde surgió su faceta más íntima, la de escritor. Durante los meses en Capadocia, Engin comenzó a escribir reflexiones, relatos y pensamientos sobre la vida, la pérdida, la esperanza y el amor. Esas páginas se transformaron más tarde en su primer libro, titulado Sessizlik, que en turco significa silencio. Publicado poco después de su regreso, el libro fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y por la crítica literaria, que destacó su tono poético y su profundidad emocional. Sessizlik no era una autobiografía, pero muchos reconocieron en sus palabras la voz de alguien que había vivido intensamente y aprendido a mirar el mundo desde la calma. En una de sus frases más recordadas, Engin escribió: «La soledad no es ausencia, es la forma más pura de reencuentro». Esa línea se volvió viral y fue citada en redes sociales, entrevistas y artículos, consolidando su imagen no solo como actor, sino también como pensador sensible y observador del alma humana. El retiro también le permitió redefinir su relación con la fama. Desde Capadocia, comprendió que no necesitaba estar siempre bajo los reflectores para seguir siendo relevante. Entendió que el verdadero arte nace del silencio y que la inspiración surge cuando uno se atreve a desconectarse. Esa experiencia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Al regresar a la vida pública, Engin lo hizo con una mirada más serena y una voz más pausada. En las entrevistas, ya no hablaba de proyectos o ratings, sino de experiencias humanas. Decía que lo más valioso que había aprendido era la importancia de detenerse. Muchos lo consideraron un ejemplo de madurez y coherencia en una industria donde la velocidad suele dominarlo todo. Aunque ese retiro parecía el punto máximo de su introspección, el destino aún tenía preparado para él un camino de emociones intensas. Poco después de publicar su libro, Engin enfrentaría una etapa dolorosa que pondría a prueba la fortaleza interior que había cultivado en su silencio. La vida, incluso para quienes parecen tenerlo todo, no está exenta de pruebas. Después de su etapa de calma y creación en Capadocia, Engin Akyurek enfrentó uno de los periodos más difíciles de su existencia. La noticia del fallecimiento de un gran amigo de la infancia lo golpeó profundamente. Era alguien con quien había compartido sus primeros años de escuela, sueños y risas, mucho antes de que la fama llegara. Aquella pérdida lo dejó en silencio durante semanas. En su entorno más cercano contaban que apenas hablaba, que prefería caminar solo y escribir en su cuaderno,
intentando procesar el vacío que había quedado. La partida de su amigo coincidió con otro golpe emocional, la muerte de uno de sus mentores teatrales, un profesor que había sido clave en sus primeros pasos como actor. Eun-jin siempre lo mencionaba con respeto y gratitud. Fue él quien lo ayudó a descubrir la fuerza de su mirada y a entender que actuar era mucho más que decir un texto. Con su ausencia, Eun-jin sintió que se cerraba un ciclo importante en su vida. Estas pérdidas no solo lo entristecieron, sino que también lo hicieron más introspectivo. En entrevistas posteriores, comentó que la muerte lo obligó a mirar la vida desde otra perspectiva. Decía que el dolor, aunque duro, tiene el poder de revelar quiénes somos realmente. La tristeza, afirmaba, es una maestra silenciosa que nos enseña a interpretar la esencia del alma humana. Esa visión, profunda y sincera, comenzó a reflejarse con fuerza en su trabajo. Cuando regresó a los escenarios y a las cámaras, sus interpretaciones tenían un peso distinto. Ya no se trataba solo de técnica o talento, sino de vivencia. Cada mirada, cada pausa y cada gesto parecían cargados de verdad. Sus personajes se volvieron más humanos, más vulnerables. El público notó ese cambio, y muchos sintieron que Eun-jin había alcanzado un nivel emocional imposible de fingir. Durante ese tiempo, también se refugió en la escritura. Continuó llenando páginas con pensamientos sobre la pérdida, la esperanza y la aceptación. No todo lo que escribió fue publicado, pero varios fragmentos aparecieron en entrevistas o fueron leídos en actos culturales. Sus palabras transmitían serenidad, pero también una nostalgia profunda. Decía que escribir era su manera de darle forma al dolor, de transformarlo en algo que pudiera compartir sin miedo. La relación de Eun-jin con el sufrimiento se volvió parte esencial de su filosofía de vida. No buscaba huir del dolor, sino comprenderlo. Creía que solo quien ha llorado de verdad puede sentir compasión por los demás. Esa sensibilidad lo convirtió en un referente no solo artístico, sino también humano. Sin embargo, detrás de su serenidad, aún quedaban heridas abiertas. Había aprendido a convivir con la ausencia, pero no a olvidarla. En algunos momentos, el recuerdo de los que se fueron lo acompañaba en silencio, como una sombra dulce y melancólica. Cada nuevo proyecto que emprendía parecía llevar una dedicatoria invisible a esas almas que habían marcado su camino. Con el paso del tiempo, Eun-jin encontró en la memoria una forma de consuelo. Comprendió que las personas que amamos nunca desaparecen del todo, sino que viven en las huellas que dejan. Esa aceptación le permitió mirar hacia adelante con una paz distinta, más sabia y más serena. Su espíritu, aunque marcado por la tristeza, estaba listo para una nueva etapa. Una etapa donde el legado, la inspiración y el deseo de compartir lo aprendido se convertirían en su mayor propósito. Hoy, Engin Akyurek es considerado una de las figuras más admiradas del arte turco contemporáneo. Su nombre se asocia con talento, sensibilidad y coherencia, cualidades que han definido toda su trayectoria. Después de años de éxitos, pausas, pérdidas y aprendizajes, Engin se ha convertido en un símbolo de autenticidad en un mundo que muchas veces premia lo superficial. Su carrera es la prueba de que la profundidad emocional y la verdad artística pueden conquistar al público más allá de modas y tendencias. El legado de Engin no se limita a sus interpretaciones memorables. También se refleja en su manera de entender el arte como un puente entre las personas. A lo largo de los años, ha participado en proyectos sociales que buscan acercar la cultura y la educación a comunidades desfavorecidas. Su compromiso con la infancia es especialmente notable. Promueve la lectura, el teatro escolar y la creación artística como herramientas para construir un futuro más humano. En entrevistas, suele decir que el arte puede cambiar una vida, del mismo modo que cambió la suya. Su influencia en las nuevas generaciones de actores es indiscutible. Muchos jóvenes intérpretes lo mencionan como una inspiración por su entrega y por su forma de mantener los pies en la tierra. Engin les aconseja no perseguir la fama, sino la verdad de cada personaje. Actuar, dice, es mirar con el corazón de otro. Esa frase resume su filosofía artística, basada en la empatía y en la observación honesta de la condición humana. En los últimos años, ha alternado su trabajo frente a las cámaras con su faceta de escritor y guionista. Dedica tiempo a desarrollar ideas que reflejen sus inquietudes sobre la vida moderna, el amor, la pérdida y la búsqueda de sentido.
Algunos de sus proyectos cinematográficos exploran esas mismas emociones desde la sutileza y la profundidad que lo caracterizan. Para él, escribir es una extensión natural de su carrera actoral, otra forma de contar verdades. A pesar de su prestigio, Engin sigue llevando una vida discreta. No busca titulares ni grandes celebraciones. Prefiere la calma, las conversaciones sinceras y los espacios donde pueda pensar y crear. Quienes lo conocen aseguran que su mayor riqueza no está en los premios, sino en la serenidad que ha conseguido. Sabe que todo lo que construyó tiene valor solo si puede inspirar a otros. Su historia no es la de un artista que buscó la gloria, sino la de un hombre que aprendió a conocerse a través del arte. Desde aquel joven tímido de Ankara hasta el actor admirado en todo el mundo, Engin ha recorrido un camino lleno de luces y sombras, de certezas y silencios. Cada etapa, incluso las más difíciles, lo ha acercado más a su esencia. El futuro parece abierto y lleno de posibilidades. Engin ha mencionado que desea dirigir algún día su propia película, un proyecto íntimo que combine sus dos pasiones, la actuación y la escritura. También sueña con seguir explorando el cine de autor y crear historias que inviten al público a reflexionar sobre la vida. Mientras tanto, continúa siendo un referente de honestidad y profundidad en el arte. Su legado ya está asegurado, no solo en la pantalla, sino en el corazón de quienes lo han acompañado en su viaje. Y aunque su camino sigue en marcha, su mensaje permanece claro, que la sensibilidad, la verdad y la humanidad son las fuerzas que mantienen viva cualquier historia. Y así llegamos al final de este video sobre la noticia preocupante que involucra a Engin Akyurek. Ahora que ya sabes todos los detalles, queremos conocer tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta situación? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu punto de vista con nosotros. Si este video te resultó útil, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir de primera mano todas las novedades sobre Engin Akyurek y otros actores turcos que tanto admiras. Gracias por vernos y hasta el próximo video.